Bueno, vamos a avanzar sobre nuestras clases de ecología general. Vamos a trabajar la unidad 4, que está dedicada a las interacciones entre los organismos en los ecosistemas. Ustedes verán con más detalle las filminas dedicadas al repaso. Me quiero detener y retomar el fenómeno del solapamiento de nichos. Habíamos hablado en las clases anteriores que era posible que existiera un solapamiento de los nichos ecológicos, y una de las maneras de resolver ese solapamiento podía ser la exclusión competitiva. Esa era una de las observaciones o de las formas en las que esto podía resolverse. La otra que habíamos hablado era la distribución de recursos. Y hoy en esta clase vamos a agregar este nuevo concepto y vamos a ampliar la forma de resolver ese solapamiento de nichos, y que es con las interacciones entre individuos. Las interacciones entre los organismos pueden darse entre individuos de una misma especie, y ese es el caso de la competencia intraespecífica. Se da dentro de organismos de igual especie, o sea, en una población. Y la interespecífica se da entre organismos de diferentes especies. Fíjense que lo interesante de estas interacciones es que todas regulan la densidad poblacional, o bien de la propia especie o bien de otras especies. Y aquí tienen todos los casos que vamos a ver para estos dos tipos de interacción. Entonces comenzamos con la competencia intraespecífica, es decir, entre organismos de una misma especie. Vamos a ver dos casos. El caso por el que vamos a empezar, y que tal vez les resulte más fácil de entender, tiene que ver con la disminución de crías por hembra de vacunos. Fíjense que a medida que aumenta el número de cabezas de ganado, ¿sí?, en una población determinada, disminuye el número de crías promedio por hembra. ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes recuerdan la definición de las estrategias de crecimiento, el ganado vacuno responde a K-estrategas, y los K-estrategas estaban basados, su estrategia de crecimiento estaba basada en sostenerse alrededor de lo que se denominaba la capacidad de carga del ecosistema. Entonces, si un recurso disminuía, entonces la población también iba a disminuir tarde o temprano. Una vez que ese recurso se regeneraba, entonces la población podía comenzar a regenerarse o aumentar nuevamente. Lo importante era, en este caso, no agotar los recursos de nuestro ecosistema. Otro ejemplo tiene que ver con la estrategia de ciertos insectos que tienen un criterio diferente. Fíjense que a medida que aumenta el número inicial de huevos puestos, aumenta la tasa de mortalidad de toda la población. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cuál es la estrategia acá? Si bien la población general, es decir, los neonatos o los organismos de mayor edad, todos están incluidos en este análisis de mortalidad. Entonces,
esta estrategia tiene un doble beneficio. Primero, bien, se regula el tamaño o la densidad de la población y por otro lado se asegura que esa población siempre sea joven, porque está priorizando la supervivencia o el desarrollo de los organismos más jóvenes. Esto es un caso que se ve para ciertos insectos. Vamos a conversar ahora un poco sobre la estrategia de competencia interespecífica, o sea, qué ocurre entre organismos de distintas especies. Y vamos a ver 3 casos: el de la exclusión competitiva, el del uso diferencial de recursos y el de la competencia aparente. En el caso de la exclusión competitiva, cuando 2 organismos necesitan el mismo recurso limitante para desarrollarse, entonces, y son organismos pueden ser de distintas especies o de especies que están muy cercanas entre sí, filogenéticamente, es decir, o en el árbol evolutivo, se da este caso en el cual una especie prepondera sobre otra. El ejemplo que ustedes van a ver, que es el más común, es el de 2 organismos que son dos especies diferentes de ameba. Si uno cultiva estas 2 especies en frascos separados, se puede observar que a lo largo del tiempo la densidad de cada una de esas poblaciones aumenta de manera similar o tienen un perfil similar de crecimiento. Entonces, si ambas se cultivan en el mismo medio de cultivo pero en frascos separados, podríamos decir, bien, son muy similares en cuanto a el desarrollo de ese crecimiento, el aumento de la población en el tiempo. Ahora bien, esto es un experimento real que se llevó a cabo cuando se estaba estudiando este fenómeno de exclusión competitiva. Entonces el investigador lo que hizo después fue ver qué pasaba si a las 2 especies las cultivaba en un mismo frasco. Cuando cursan microbiología, un frasco que se llama Glenmeyer se suele utilizar para los cultivos, se pone en medio de cultivo y se ponen los microorganismos. En este segundo experimento se colocaron estas 2 amebas en un mismo frasco. Y siguiendo el crecimiento a lo largo del tiempo de cada una de las especies, fíjense cómo la especie denominada Paramecium caudatum con el tiempo desapareció y la especie denominada Paramecium aurelia fue la que predominó. Este es un ejemplo claro de exclusión competitiva. La especie que dominó es la especie que terminó siendo la dueña del recurso limitante, es decir, esa especie desarrolló alguna estrategia para utilizar el recurso de forma más efectiva y sacarlo o no dejarlo biodisponible, es decir, disponible para la otra especie o para el otro ser vivo. Entonces fue la que predominó y la otra especie desaparece o muere, ¿sí? O no se sigue reproduciendo. En este caso de la exclusión competitiva es claro que hay una especie, en este caso el Paramecium caudatum, hay una especie que recibe o que está sometida a un efecto
completamente negativo. Y hay otra que tiene un beneficio. Fíjense que ante ese estudio se generaron al menos 4 principios que explican la exclusión competitiva. Las 2 especies comparten el mismo nicho. Y si comparten el mismo nicho, no pueden coexistir. Competidores completos, como es el caso de estos paramecios que estudiamos, no pueden coexistir. Es decir, un competidor completo, ¿cuál es? Bueno, aquel que necesita el mismo recurso y aquel que tiene una estrategia para abastecerse y para no hacer disponible ese recurso para otros. Si tienen idénticos requerimientos, como fue el caso de estos paramecios, los dos crecían en un mismo medio de cultivo, los dos tenían el mismo recurso limitante, entonces no pueden coexistir. Y sobre la base del mismo recurso limitante, 2 especies no pueden coexistir indefinidamente. En algún punto, una de las dos va a desaparecer y la otra va a ser la preponderante. Estos principios se establecieron hace bastante tiempo. Y la pregunta ante este hecho o esta observación es: ¿cómo coexisten entonces todas las especies en la biosfera? ¿Cómo pueden coexistir depredadores similares en hábitats iguales? Por ejemplo, ¿cómo pueden coexistir distintos felinos que son depredadores y son carnívoros en un mismo hábitat? ¿Qué otras estrategias se pueden vincular además de la exclusión competitiva? Y habíamos visto en alguna clase anterior este fenómeno de el uso diferencial de recursos, es decir, regionalizar ese desempeño del nicho, es decir, distribuir ciertos espacios geográficos donde existe la presencia de recursos limitantes iguales. Entonces este es el caso de la reinita, que es un ave que anida y alimenta y se alimenta en la misma especie de árbol. Y el caso interesante es cómo estas especies de aves se han distribuido en distintas partes de un mismo árbol, de manera de que tienen garantizado la existencia y el desarrollo de su población. Otro fenómeno que puede observarse en la naturaleza es el que se denomina competencia aparente. ¿Y por qué aparente? Porque da la sensación de que el enemigo o el predador es otro. Y fíjense, este es el caso de las larvas de Heliconius, que son una especie de mariposa. El caso es que hay 2 especies diferentes que tienen un depredador o un predador en común. Ahora bien, lo que ocurre es que por algún motivo ciertos individuos no están físicamente disponibles para ese predador, como puede ser el caso de ciertas larvas de Heliconius que tienen la estrategia de desarrollarse en plantas bastante tupidas, es decir, bien frondosas. Se pueden desarrollar o en las zonas más internas o en las zonas más altas, o pueden elegir
ciertas especies vegetales que tengan un sabor desagradable o un olor desagradable para ese predador. Entonces, esa estrategia de esta especie no las hace disponibles para ese predador. Ahora, si la otra especie no tiene una estrategia tan eficiente para esconderse del depredador, claramente está mucho más disponible. Y esa población es la que va a disminuir porque va a ser ampliamente consumida por este depredador incógnita. Ahora, suponiendo que estas dos especies tienen la posibilidad de habitar en una misma planta, pero esta especie A tiene la estrategia de estar, si quieren, más escondida o habita en las hojas más pequeñas y más internas de una planta, mientras que la otra solamente se queda en las partes más externas que lo hacen más visible al depredador. Y nosotros vamos a campo y encontramos una especie vegetal donde vemos que hay abundante cantidad de A, relativamente baja cantidad de B. Fuimos en algún momento anterior y vimos que había muchos individuos de A y muchos individuos de B. Y seguimos esto en el tiempo y llega un momento que tal vez no observamos más individuos de B en esa planta. Lo que podemos estar tentados a pensar es que entonces esa especie A ejerce un efecto negativo sobre B, o se genera alguna interacción negativa, o es el depredador, o se genera alguna interacción negativa que hace que B desaparezca. Entonces decimos, bueno, acá hay exclusión competitiva. Pero a campo, cuando analizamos las interacciones, tenemos que ser cuidadosos e investigar y observar un poco más. ¿Por qué podemos estar en esta situación? En la situación de que el predador es otro y no es el que nosotros creemos. Entonces, en esta etapa sería aparente un efecto de A sobre B, aunque en realidad, por eso se dice que es aparente, porque el efecto que aparentaría es que A tiene algún mecanismo de exclusión sobre B, y la realidad no es esa, sino es que hay otro organismo que es el predador directo de estas dos. Lo que vamos a observar después de un tiempo es que si ya no hay más B que comer y mi predador es lo suficientemente adaptado a estas circunstancias, entonces tarde o temprano va a empezar a consumir los organismos de la especie A. Y con el tiempo voy a ver que la especie A empieza a disminuir en cantidad de individuos y la especie B de a poco se irá recuperando. Esto es lo que se llama competencia aparente. Aparentemente o indirectamente, la población A ejerce un efecto negativo sobre B, pero no porque sea el predador directo, sino porque tienen distintas estrategias de alimentación o de anidación, ¿sí? O de estado larval, que los hace menos disponibles a un predador común o a un enemigo común. El caso de la predación se denomina competencia por explotación, porque lo que ocurre es que hay un individuo que es el predador que persigue a otro organismo que es la presa. Y este modelo o este fenómeno de competencia es el que explicábamos en alguna clase pasada,
que se denominaba modelo Lotka-Volterra, que es quien estudió este fenómeno, y tenía que ver con el aumento de la población de predadores ante el aumento rotundo de organismos de su presa. Este es tal vez el ejemplo que nosotros más comúnmente tenemos en mente cuando hablamos de interacciones entre organismos. Y cuando hablamos de predación, lo primero que se nos viene a la mente es un león persiguiendo a una cebra, o un zorro persiguiendo un conejo, o un gato persiguiendo un ratón o una paloma. Pero hay otros ejemplos de predación, como puede ser la herbivoría. La herbivoría también es un caso de predación, y también existe este fenómeno de explotación, que no es otra cosa que el agotamiento del recurso. El caso de la herbivoría está muy vinculado con especies que consumen al extremo su recurso alimenticio, que en este caso es un vegetal. Este es el fenómeno que se observa, por ejemplo, en Argentina, en la provincia de San Luis, donde se intenta controlar la presencia de guanacos, dado que lo que ocurre con los guanacos en esa zona es que por sus hábitos alimenticios de arrancar la planta de raíz, hay muchas especies nativas que se están perdiendo. Entonces, si se puede controlar la población de guanacos, se puede dar lugar a que las plantas nativas sigan proliferando y no desaparezcan. Otro ejemplo de herbivoría que podemos observar en nuestros jardines muchas veces tiene que ver con la presencia de caracoles, de larvas o mismo de hormigas, las cortadoras que atacan a todos los rosales. Esos son ejemplos claros de herbivoría. Y fíjense que también están basados en la explotación del recurso, es decir, el recurso puede desaparecer. ¿Por qué tenemos estos símbolos aquí arriba? Porque implican que hay un organismo que se beneficia, que en este caso es el guanaco, y hay otra población que se ve duramente afectada y que recibe un impacto negativo, como es el caso de las hierbas nativas de este Parque Nacional en San Luis. El caso del parasitismo es también un caso de predación. El parásito se aprovecha de su presa y de su ciclo de vida hasta que el hospedador muere. Algo de esto conversamos cuando hablábamos de los virus y si eran o no eran seres vivos, haciendo esa salvedad de que un virus no es un ser vivo, pero obtiene, de alguna manera, sigue esta misma lógica. Se aprovecha de su hospedador, que en este caso es una célula humana, la utiliza hasta que la termina matando para un fin propio. Ok, sobrevive, o la especie del parásito es la que se ve beneficiada y este organismo parásito es el que garantiza la supervivencia de su especie, mientras que el hospedador claramente tiene un efecto negativo sobre su población o sobre su organismo. Hay otros fenómenos que que tienen impactos menos graves en las interacciones, y que es el caso del mutualismo. En el caso del mutualismo, ambas especies obtienen un beneficio de una relación.
Estas relaciones, vamos a ver distintos ejemplos, pueden ser íntimas, donde hay una suerte de relación muy cercana. Puede ser el caso de las micorrizas. Son hongos que facilitan, por un lado, la fijación de nitrógeno atmosférico para los vegetales, pero también aumentan considerablemente el área radicular o el área de las raíces, de manera que entonces también las plantas tienen más acceso a fuentes de agua y nutrientes. ¿Qué beneficio obtienen estos organismos? Bueno, protección, y hay un intercambio de nutrientes, hay exudados de las raíces vegetales que para estos organismos son fuente de carbono y energía, es decir, son recursos también. Estas interacciones pueden ser físicamente íntimas, es decir, hay organismos que directamente penetran en la raíz vegetal, o pueden ser un poco lejanas y estar cerca, pero no en íntimo o en pleno contacto con la raíz. En estos casos, en todos los casos de mutualismo, como también es el caso de la polinización, el caso de las hormigas que consumen ciertos hongos que son los degradadores de las hojas y demás vegetales que llevan a sus hormigueros, son casos en que ambas poblaciones obtienen un beneficio. En el caso del comensalismo, que es otro tipo de interacción, hay una especie que es el comensal. El comensal es el invitado a comer. Y la realidad es que el que sirve el plato puede no tener ningún tipo de interacción directa con ese comensal, con ese invitado a comer. Por eso van a ver que hay una población que se beneficia y otra que no tiene ningún impacto, ¿sí? No recibe ningún impacto. No parece tener ni beneficio ni pérdida. Este es el caso de las aves carroñeras. Fíjense, los felinos es poco probable que se depreden a una de estas aves. Ellas son estas comensales, son las invitadas a comer, ¿qué? A comer los restos de, o sea, aquellas partes que el predador principal ya no va a utilizar. Otro ejemplo podemos tenerlo en el caso de ciertas aves que ofrecen un servicio a otros mamíferos y están muy vinculados a la desparasitación. El que se beneficia es directamente el organismo que es desparasitado. Hay otros casos que se los llama de protección o facilitación, porque se puede dar casos particulares donde estas especies se beneficien, digamos, las especies que, en el caso de las aves, que desparasitan a estos mamíferos, estas especies pueden obtener transporte fácil sin gastar energía. Lo mismo ocurre en el caso de la anidación en los árboles o en ciertas especies vegetales. Acá la especie vegetal no obtiene ningún beneficio por tener un nido entre sus ramas, pero las aves que anidan allí sí obtienen este beneficio de protección. Entonces hay una especie que se beneficia y otra que no parecería tener ni beneficio ni pérdida. Después ustedes pueden encontrar muchísimas particularidades de comensalismo. En el caso de, como veíamos, el inquilinismo, o sea, es tener un inquilino,
alojamiento a alguna especie, como es el caso del pájaro carpintero o de las epífitas, ¿sí? Son estas especies vegetales que solamente lo que hacen es obtener un soporte en el árbol donde se instalan. No hay ningún intercambio de ningún nutriente entre árbol y este es un clavel del aire. No hay ningún intercambio. La foresis o el traslado es el caso que les mencionaba recién. La metabiosis es el típico ejemplo de los cangrejos que van mudando de objeto que les sirve como protección. Puede ser que esta especie utilice el caparazón de otra como protección, pero solamente cuando el otro organismo ya desapareció por completo, murió, dejó la costra y es reutilizada por esta nueva especie. No hay ninguna interacción directa. Fíjense cómo uno puede llegar a pensar, si analiza solo este caso, lo que hablábamos de competencia aparente. Si observo esto solo puedo pensar que el cangrejo está depredando a este caracol porque le quitó el caparazón. Pero cuando analizamos la realidad, la situación es distinta. ¿Para qué analizamos todo esto? Para abrir un poco nuestra perspectiva y ejercitar nuestra capacidad de análisis de la naturaleza, que no es una empresa fácil. Otro caso de interacción tiene que ver con el denominado amensalismo. El comensalismo era el comensal, el invitado a comer. El amensalismo es completamente lo contrario. No quiero que nadie venga a comer. Hay una especie que va a desarrollar estrategias para acaparar el recurso limitante. Entonces, claramente en el amensalismo, ahora sí, hay un organismo que es el perjudicado y hay otro organismo que es el que se ve beneficiado. Y este es el caso por el cual existen muchos antibióticos. El caso de Penicillium, que es un hongo ambiental, es aquel hongo desde el cual los seres humanos aislamos la penicilina, que es un antibiótico. Justamente lo que hace este antibiótico o la penicilina es impedir el desarrollo de bacterias. Entonces, aprovechando este fenómeno de la naturaleza, los seres humanos eliminamos de nuestro organismo bacterias que para nosotros son patógenas. Pero la estrategia real de la existencia de la penicilina era que es una sustancia producida por Penicillium para dominar por sobre el recurso limitante. Acá tanto este hongo Penicillium como estas bacterias que se llaman Staphylococcus consumen el mismo recurso. Y lo que observamos es una placa de Petri con un medio de cultivo. Entonces acá lo que está ocurriendo es un fenómeno de amensalismo. El Penicillium secreta o produce una sustancia que impide el crecimiento de otro organismo y que le permite a él mismo seguir aprovechando el recurso por sobre la otra especie. Fíjense que alrededor de Penicillium, que es esta mancha blanca, no ocurre crecimiento de Staphylococcus. Y este experimento es lo que evidencia que alguna sustancia tiene que estar secretando Penicillium que hace que alrededor suyo no crezca nadie. Un ejemplo similar tiene que ver con aquellas especies vegetales que tienen sabor amargo, o que son tóxicas para el ser humano, o que tienen pinches, como es el caso del cardo, ¿sí? Todas esas son estrategias de amensalismo.
Ustedes tienen, además de las lecturas obligatorias del texto de Dina Fogelman y Elizabeth González Urda, que lo tienen subido al campus, tienen esta tareita de elaborar una tabla nombrando para cada imagen cuál es la interacción que se está observando, cuáles son los efectos sobre una y otra población y qué tipo de interacción se desarrolla. Lo que tienen que tener en cuenta es, cuando hagan esta tabla, no mencionen solamente, por ejemplo, larva, hoja, sino que anímense a describir la situación. ¿Sí? Existe una larva que se alimenta de una especie vegetal. Si se alimenta en exceso, entonces ocurre la herbivoría. Sean más descriptivos. Bueno, ustedes ya se van con tarea para hacer. De la unidad 4 es esto, solamente lo que van a tener como soporte a la lectura. Más adelante vamos a retomar el ejercicio de identificar interacciones a partir de algún trabajo o lectura de algún texto. Por el momento, ustedes focalícense en ser bien descriptivos de la interacción. ¿Quiénes están interaccionando? ¿Cuál es el efecto sobre una especie y la otra? ¿Y por qué eso es así? Y nos volvemos a encontrar en la próxima clase, que va a ser la unidad número 5. Y vamos a comenzar a hablar de estrés ambiental e indicadores de la contaminación, cómo los organismos pueden servir como indicadores de la contaminación. Cualquier duda, ya saben que estamos en el campus o en esta nueva herramienta que es el Teams.